derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sí. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sí. Si tú lo alabas y le glorificas, sentirás la unción del Santo. Si tú lo alabas y le glorificas, sentirás la unción del Santo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sí. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sí. Si tú lo alabas y le glorificas, sentirás la unción del Santo. Si tú lo alabas y le glorificas, sentirás la unción del Santo. El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando. El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando. Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando. Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando. Marta le dice a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dice a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. Y yo me siento Pentecostés de la cabeza a los pies. Y yo me siento Pentecostés de la cabeza a los pies. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sí. Si tú lo alabas y le glorificas, sentirás la unción del Santo. Qué bueno es sentir la unción del Señor alabándole, glorificándole. Como dice este cantito, Marta le dice a Jesús, mi hermano se me murió. Y él le dice, quita la piedra, yo soy la resurrección. Qué bueno es reconocer el gran poder de Dios, siempre alabándole, glorificándole. A Él que levanta a los muertos, aún tengan días de muerto. Y de eso nos va a hablar el evangelio que vamos a leer esta noche. De este gran milagro que se dio, que todo el mundo quedó sorprendido, porque eso nunca se había visto. Después de 3 días de muerto, el Señor levanta a Lázaro. Lázaro, sal de ahí, de la tumba. Y hoy a nosotros también el Señor nos dice, sal de la tumba. Porque, ¿qué pensar? No estoy muerta, no estoy muerto, no estoy en una tumba. Pero espiritualmente a veces estamos como muertos, estamos como en la tumba. Cuando no hay ánimo de vivir, cuando el mundo se me ha derrumbado encima por una situación difícil que estoy viviendo. Hoy es un día, a través de este evangelio, levantar la mirada al Señor, abrir los oídos y escuchar esa voz de Dios. Cuando el Señor dijo, Lázaro, sal de ahí, también a nosotros nos dice, José, sal de ahí, Enrique, sal de ahí, Evelyn, sal de ahí, ahí donde te encuentras, sal de ahí. El Señor a nosotros nos quiere resucitar. Si es que estamos muertos, si es que hemos perdido la esperanza, la alegría, si es que vemos como los caminos cerrados, el Señor a nosotros nos dice, sal de ahí. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El Señor nos dice eso todos los días de nuestra vida. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Por qué nos lo dice todos los días de nuestra vida? Porque la palabra de Dios siempre está presente. La palabra de Dios no pasa. Nosotros pensamos,
Quizás podemos pensar tal y tal cosa pasó en aquel tiempo, el Señor dijo eso, pero no, la palabra de Dios se mantiene ahí presente, la palabra de Dios por eso nos da vida. Vamos a pedirle al Señor que a través de este evangelio, escuchando la palabra de Dios, hoy nosotros podamos salir de ese lugar donde nos encontramos, que ciertamente estamos como en una tumba. Cuando uno está en una tumba, me imagino que no hay como que no hay escapatoria, ¿verdad? Un encierre total. Pues así es cuando uno está en la depresión, en la angustia, sin esperanza, está uno como en una tumba. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que este evangelio pues nos ayude a escuchar esa voz de Dios que nos invita a salir de ahí, de toda esa tristeza, de todas esas angustias y esas preocupaciones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que toque nuestros corazones de acuerdo a lo que estamos viviendo nosotros en este momento de nuestra vida. Si es que estamos viviendo una situación así de tristeza, de soledad y angustia, que el Señor nos saque de ahí, que nos haga criatura nueva, que el Señor toque nuestros corazones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestras mentes, nuestro corazón y de todo nuestro ser. Y esta palabra de Dios vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Juan, capítulo 11, versículo 19 al 27. Dice, muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos. En el último día, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues la verdad que si nosotros lográramos poder confesar con sinceridad, desde lo más profundo de nuestro corazón, creyéndolo con todas nuestras fuerzas, si pudiéramos confesar lo que Marta confesó, verdaderamente nuestra vida cambiaría, de verdad que sí. Porque si en verdad creemos en el poder de Dios, si en verdad nosotros creemos que Él es el Cristo, el que rompe las cadenas, el que sana a los enfermos, el que levanta el caído, el que da vista a los ciegos. Si nosotros en verdad creemos en ese poder de Dios, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida sería diferente. El Señor no quiere que nosotros vivamos en la tumba, en esa tumba espiritual cuando se acaban las esperanzas, cuando se siente que las puertas están todas cerradas. Eso es estar como en una tumba. Y resulta que muchas pruebas de nuestras vidas, muchas situaciones de nuestras vidas, muchas cosas que nos acontecen, nos llevan a nosotros a esa tumba espiritual, que se nos olvida que hay un Dios poderoso que nos está llamando. Estamos metidos en esa tumba como estaba Lázaro. Espiritualmente estamos metidos ahí. En medio de ese problema, en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba que nos ha quitado la fuerza,
que nos hace llorar, que nos pone en desesperación. Y eso es lo que nos sucede muchas veces. Y eso es lo duro de nuestras vidas. Eso es lo duro. Y ahí es cuando nosotros le fallamos a Dios. Porque es muy bueno agradar a Dios cuando todo está bien. Cuando todo marcha bien en mi casa. Cuando no hay problema en el matrimonio. Cuando no hay problema en la familia. Cuando todo está bien. Qué agradable es decir yo creo en Dios. Yo confío en Dios. Dios es poderoso. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre. Gloria. Pero entonces, cuando vienen esos momentos difíciles de nuestras vidas, cuando esos momentos nosotros permitimos a esa situación, a ese problema, que tome el control de todo nuestro ser, entonces ese problema tiene el poder, esa prueba tiene el poder de meternos a nosotros ahí en la tumba. Y eso es lo que sucede. Por eso mucha gente hasta pierde la vida, se la quita. Y uno dice, oye, ¿cómo es posible? A veces uno escucha, ¿qué fue lo que sucedió? Oye, pero si todo tiene solución, hay que esperar. ¿Pero por qué? Oh, una tremenda deuda que tenía esta persona, se sentía mal, tal cosa, fulanita lo dejó, fulanito lo dejó, estaba en una depresión y se quitó la vida. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? La prueba, la dificultad metió a esa persona en una tumba. Se encontró sin salida, en una tumba oscura. Pero el Señor, aún estemos nosotros metidos en esa tumba, el Señor a nosotros nos llama. Tenemos que levantar el oído a ese llamado de Dios. Basta con decirle, sí, Señor, yo creo. Sí, Señor, aquí estoy. Porque el Señor nos llama. El Señor continúa. El Señor continúa llamándonos a nosotros de una manera muy especial. ¿Cómo necesitamos nosotros escuchar esa voz de Dios? Tomar la decisión. Perdonen porque me está entrando una llamada constantemente y es de la República Dominicana. Todo está en la mano de Dios y yo continúo en el nombre de Jesús. Entonces, escuchar esa voz de Dios. Entonces, cuando yo escucho esa voz de Dios, como la escuchó Lázaro, Lázaro estaba ahí ya tendido por 3 días, ya apestaba, pero Lázaro escuchó la voz de Dios. Ahí en la muerte escuchó la voz de Dios. Entonces, estando ya que apestaba, y así estamos nosotros a veces, que apestamos. ¿Por qué? Metido en la tumba. ¿Por qué estamos metidos en la tumba? El pecado nos ha llevado ahí. El pecado apesta. El pecado es muerte. Pero ahí nosotros estando en esa tumba, aún estemos apestando porque hemos caído quizá en pecados tenebrosos, horribles. Al Señor no le importa eso y el Señor trata de sacarnos de ahí, de esa tumba. El Señor trata de sacarnos de esa muerte de donde estamos, porque el pecado es muerte. Quiere darnos vida, quiere sacarnos de ahí. Entonces, esto que aconteció fue grandioso, pero tenemos que profundizar en esta palabra de Dios. Por eso el Señor nos la ha dejado, para aprender de ella y hacerme yo la pregunta. ¿Estoy yo como Lázaro en la tumba? ¿Acaso necesito yo que el Señor me levante y que me saque de aquí, ahí de donde yo estoy? También tengo que hacerme la pregunta, ¿en qué posición estoy? Vamos a suponer, en la posición de Marta. ¿Acaso mi actitud es como la actitud de Marta? Dice Marta, pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Para Jesús nada es imposible. Dice, y recordemos que Marta estaba hablando a ese Jesús que estaba ya mirando frente a ella, a ese Jesús que es Dios y que era hombre al mismo tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, porque el Señor Jesucristo, Él es Dios. 3 divina persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios trino. Entonces, Marta habló en ese momento a ese Jesús que ella estaba mirando, a ese Jesús hombre también. Yo sé que cualquier cosa que tú le pidas
a Dios, Él te la va a conceder. Ella no estaba muy consciente que ella estaba hablando al mismísimo Dios también ahí delante de ella. Ella no estaba muy consciente de eso. Nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, pero claro, el Señor también es nuestro intercesor delante del Padre. Y todo lo que Él pide, el Padre se lo da también. También tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, miren qué bonito lo que dice Jesús. Tu hermano resucitará. Y Marta responde. Ahí viene como las dudas a ella, ¿verdad? Como lo que nos pasa a nosotros también. Dice, yo sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. O sea, ella ni por su mente pasó que Jesús le iba a resucitar en ese momento. Ella ni por su mente le pasó. Ella tenía eso muy lejos. Pero entonces, después de ella hacer ese comentario, miren qué palabras tan grandiosa, tan poderosa, tan llena de esperanza para ti y para mí. Lo que le dice Jesús a ella. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Oiga esto. Pues bien, esto nosotros tenemos que traerlo a nuestra vida, traerlo a nuestro corazón lleno de tristeza, a ese corazón lleno de angustia, a ese corazón sin esperanza, a ese corazón lleno de dolor. Yo tengo que traer esas palabras de Jesús y hacerlas mía en ese momento duro de mi vida. Yo tengo que traer esa palabra a mí. Y esas palabras, si yo las hago mías, esas palabras a mí me van a levantar y me van a sacar de donde yo estoy, de esa tristeza, de esa angustia, de esa situación que me está robando, que me está quitando la vida, esa prueba, ese problema. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea que para Dios nada es imposible. Si Él resucita a los muertos, Él también puede rescatar mi matrimonio. Si Él resucita a los muertos, Él también puede sanar mi enfermedad. Si Él resucita a los muertos, si Él es la vida, Él también puede sanar mis heridas del pasado. La situación que vengo cargando desde mi niñez, la situación que me estoy enfrentando, pero que yo necesito creer en Él. Cuando yo creo en Él, cuando yo confío en Él, entonces yo trato de hacer su voluntad. Entonces yo acepto también mi situación con la mirada puesta en Él y dejo que Él obre el milagro cuando Él quiera. Y en el momento que Él vea que sea el momento preciso. Porque Dios no se equivoca. Pero cuando yo no confío que Él es la resurrección, que Él es la vida, que Él lo puede todo, ¿qué sucede? El problema me desespera, el problema me quita la paz, el problema me quita el gozo, el problema me tiene sin ánimo de vivir, en depresión, en angustia. Y el Señor no quiere que te pase eso a ti ni a mí. Aún haya pasado cosas terribles en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque Él es más grande que cualquier cosa terrible que nos pase a nosotros en nuestras vidas. Cualquier situación difícil que venga a nuestras vidas, Él es más grande. Entonces, si yo creo en Él, que es más grande que todo lo que me pueda pasar a mí, entonces yo podré caminar sobre las aguas. O sea, yo podré dominar ese problema. Yo podré dominar esa situación que ha llegado a mi vida. No que la situación me domine a mí. Yo voy a dominar la situación. Entonces, ahí es que se da en ti y en mí lo que dice Pablo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, con ese Jesús que vive en mí, que mora en mí, que reina en mí, entonces nada de esas cosas van a controlar mi vida y a tomar control de mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr en nuestras vidas. Porque si no logramos esto, a nosotros nos va a tocar sufrir, y ya hemos sufrido y seguiremos sufriendo mucho. Y Dios no quiere. Aún estemos pasando situaciones
duras, difíciles. Que tantas personas que me cuentan a mí de su situación y son situaciones tremendas. Claro que sí, que son durísimas. Son durísimas. Son situaciones muy grandes. Pero Dios es más grande. Dios es más grande. ¿Qué es lo que necesitamos? Confiar en Él. Entregarle nuestra carga a Él. Yo no puedo cargar sola con mi carga. Él quiere ayudarme. El Señor quiere ayudarme. El Señor quiere que mi carga sea ligera. Cuando yo se la entrego a Él, mi carga entonces se hace ligera. Confiar que Él es la vida, que Él es la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Oiga, pero qué palabras tan grandiosas que tiene que llenarnos de esperanza y de fe. A Dios que nos aumente esta fe de nosotros, que es demasiado pobre. Por eso es que sufrimos tanto. Porque nuestra fe es pobre. Y muchas veces nuestra fe está como las olas del mar. Cuando todo está bien, la fe está activa. Y cuando todo va mal, la fe se desactiva. Y es algo horrible. Y estamos como las olas del mar que van y vienen. Hoy creo en Dios, mañana ya no creo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me ha pasado esto a mí? Que Dios a mí no me escucha. Que me siento sin salida. Entonces, hay que prepararse bien. Hay que agarrarse bien de Dios. Hay que buscar de Dios para que cuando me llegue la prueba, esa prueba a mí no me domine. Por eso es que uno tiene que buscar madurar su fe. Que esa fe crezca más. Eso tenemos que pedírselo al Señor siempre. Señor, aumenta mi fe para yo no sucumbir cuando me llegan los momentos difíciles. Que yo no deje de creer en ti, que yo no te sea infiel, que yo no te falle. Señor, aumenta mi fe. Entonces, cuando nuestra fe está fuerte, entonces ahí que las montañas se mueven. Esas montañas representan los problemas, las dificultades. Entonces, mi fe mueve todo eso. Las montañas la mueve. No vamos a pensar, y la montaña se moverá, que son esas montañas que uno ve. No, eso sería algo tonto. ¿Quién va a hacer eso? Esas montañas representan esos problemas. Esos son montañas altísimas, altísimas. Esos problemas, esas dificultades, esas son montañas tremendas. Por eso dice el Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a la montaña que se mueve, la montaña obedecería a ese cerro y el cerro obedecería. Pero ¿cuál cerro es? El cerro de las tribulaciones, las enfermedades, los momentos difíciles. El Señor quiere que nosotros podamos mover todo eso, que nosotros tengamos control de todo eso. No que esos problemas, esas dificultades tome el control en nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe y que nos ayude a mantenernos fieles. Y más en estos momentos tan duros y tan difíciles. Yo diría que estos son los tiempos más que nunca. Que nuestra fe está siendo probada como oro al fuego. ¿Y es fácil? Pues la verdad que no es fácil. Muchas situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas. Y miren esto mundialmente, esta pandemia. ¿Cómo hemos sido probados a través de esta pandemia? ¿Cómo hemos sido probados, verdad? Y qué bueno, bendito sea Dios, el que ha perseverado con la mirada puesta en el Señor. Y que estos momentos duros y de prueba para el mundo entero, que lo haya aprovechado para acercarse más a Dios y darse cuenta que Dios es el que tiene el poder, no el hombre. Dios es el que tiene el poder, es el que lo puede todo. Qué bonito y qué bueno para ti y para mí nosotros creer que Dios es poderoso, que nadie como Él, y decirle, Señor, quiero creer más en ti, más y más. Señor, aumenta mi fe. Que Dios le bendiga donde quiera que se encuentren y que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Muchas bendiciones a todos. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe.
palabras. Que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor. Ánimo, hermano, especialmente si está pasando una prueba muy dura en tu vida. No te rindas. Recuerda que tu Dios es más grande que esa prueba que estás pasando. Ánimo y verás la gloria de Dios. Recuerda que el que persevera triunfa. Recuérdate todos los días de tu vida que Dios es más grande que ese problema que estás enfrentando. Créalo, confía y verás la gloria de Dios. Bendiciones a todos. Ánimo.